Bienvenidos al nuevo seminario de Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos a la doctora Gabriela Aurelio, que nos va a compartir una charla invitada que se titula Difracción de neutrones y análisis de simetría para la caracterización de fases magnéticas complejas en el óxido magnetoeléctrico, calcio, bario, cobalto 4, oxígeno 7, dopado con estroncio. Gabriela es investigadora independiente del CONICET con 20 años de experiencia en el empleo de técnicas neutrónicas para estudiar problemas de cristalografía, magnetismo y ciencia de materiales. Es también investigadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde lidera el grupo de estructuras cristalinas en el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones LAN, del cual es una de sus impulsoras y actual miembro de su equipo de dirección. En el LAN cumple no solo funciones de investigación con haces de neutrones, sino que tiene a cargo el área de vinculación nacional e internacional y la comunicación del LAN. Gabriela ha trabajado anteriormente en el grupo de resonancias magnéticas por muchos años hasta la creación del LAN, y actualmente continúa teniendo con el grupo fuertes vínculos de colaboración científica y de compañerismo. Entonces, dejo de presentar mi pantalla, Gabriela, cuando quieras. Bienvenida a compartir la tuya y empezar. Bueno, muchísimas gracias. A ver, mi presentación. Bueno. Ok, procedo a apagar mi cámara y mi micrófono. Sugeriría a todos hacer lo mismo. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu presentación y sobre todo por la invitación. Como decía al final, para mí dar un seminario en resonancias es dar un seminario en casa, a pesar de que ahora formalmente pertenezco al Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones. Saben que estoy ahí. Bueno, ahora no estamos mucho físicamente, pero bueno, es mi ámbito y es la gente con la que trabajo hace muchos años, así que me pone muy contenta poder contarles los resultados de este trabajo que me invitaron a contarles, que se trata acerca de un estudio que hicimos sobre un óxido rico en cobalto, el calcio, bario, cobalto 4, oxígeno 7, que lo fuimos dopando con estroncio y hicimos una caracterización de sus fases magnéticas. Este trabajo no se podría haber hecho y no concibo yo tampoco hacer ciencia sin una red de colaboración, y esa red tiene varios nodos. En este caso, puntualmente, que voy a contar hoy, uno de sus nodos, bueno, es el LAN, que es donde yo estoy ahora trabajando, y allí también está conmigo Javier Lor, y estuvo transitoriamente con su postdoc Ana Laura Larralde, que tiene gran parte de participación en este trabajo que les voy a contar. En el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, mis colaboradores, Javier Curiale, Rodolfo Sánchez y Martín Saleta. En España, en el ICMA, Javier Campo. Y en dos fuentes de neutrones, que son el Instituto PSI en Suiza, donde colaboré con Denis Sheptyakov, Lucas Keller y Michel Kenselman, y en el ILL, un colaborador de larga data para mí, quien me enseñó por primera vez a usar la técnica de difracción de neutrones, que es Gabriel Cuello. El contexto. ¿Por qué hoy les voy a contar algo súper puntual de un pequeño intervalo de temperatura, de lo que le sucede a un óxido dopado con estroncio, y a qué viene contar algo tan específico y en cómo se enmarca este trabajo? Bueno, este trabajo se enmarca en lo que es el estudio de los óxidos multiferroicos y en particular en el fenómeno, digamos, de la multiferroicidad, en esta convivencia entre lo que puede ser una muestra con propiedades magnéticas interesantes y que traccione otras propiedades eléctricas. Uno de los orígenes o uno de los aspectos que puede tener la multiferroicidad es el spin, la configuración de spin de esos óxidos. Entonces, en esa categoría, digamos, de los multiferroicos que tienen su multiferroicidad con origen de spin, es que se enmarca haber empezado a estudiar este compuesto. Eso también se enmarca en lo que es el diseño de nuevos materiales magnéticos. O sea, van apareciendo
nuevos compuestos, nuevas estructuras cristalinas sintetizadas en los laboratorios por distintos grupos, y que cada vez más se trata de que esa síntesis sea tuneada, ¿no? O sea, que uno con lo que ya sabe pueda ir mejorando propiedades de los nuevos materiales y agregándole ingredientes que los vuelvan más atractivos para combinar sus propiedades, sin perder de vista que también tenemos que entender de dónde vienen esas propiedades y no solamente invocarle a un dado material con una nueva característica, sino realmente, luego de que uno lo sintetiza y lo caracteriza, tratar de siempre volver a la pregunta de ¿por qué sucede esto? Porque cuanto más entendamos, mejor lo vamos a hacer. Lo que viene de la mano inevitablemente con el estudio que nos propusimos hacer era lo que se llama la cristalografía magnética, de lo cual voy a hablar un poco más en esta charla. ¿Qué quiere decir la cristalografía magnética? Y es la herramienta que tuvimos que emplear para encontrar las respuestas a las cosas que fuimos observando, para estudiar con cristalografía magnética un material nuevo. La técnica casi ineludible es la difracción de neutrones, y eso enmarca mi trabajo en esto de poner en marcha un nuevo laboratorio en Argentina para el uso de haces de neutrones, y mi experiencia, digamos, usando difracción de neutrones para estudiar materiales y materiales magnéticos, termina, digamos, de cerrar el círculo de por qué fuimos a estudiar ese compuesto. ¿Por dónde vino la inspiración, digamos, para ir a mirar este compuesto? Esta cobaltita de la cual les voy a hablar hoy pertenece a la familia estructural de las Swedenborgites en inglés. Una palabra un poco difícil, pero que viene relacionada con un mineral que se encuentra en Suecia y que, bueno, fue bautizado así, que está estructuralmente relacionado con nuestras cobaltitas. Esa familia de estructuras cristalinas que no son perovskitas, porque ustedes saben que las perovskitas son como las vedettes de los óxidos magnéticos. Bueno, en este caso nos corrimos de las perovskitas. ¿Por qué? Porque esta estructura parecía tener algunas propiedades interesantes. Primero, una tendencia a la frustración magnética por causa de su geometría, de su cristalografía, que ya les voy a mostrar. Y siempre que hablamos de frustración magnética, bueno, es un tópico interesante, una cosa que todavía está siempre bajo estudio y que uno trata de entender un poquito mejor. Tiene un entorno de iones magnéticos que es puramente tetraédrico, algo bastante curioso y no tan fácil de encontrar en materiales puros. Más bien siempre los iones magnéticos tienden a rodearse de octaedros o de una mezcla. Una predisposición grande a la no estequiometría de oxígeno, que hace que primero se haya mirado mucho este compuesto para sensores de oxígeno, porque absorbe y expulsa el oxígeno con mucha facilidad y forma distintas estructuras, lo cual fue toda una línea de trabajo en los primeros años cuando se los descubrió. Y por último, que es un grupo espacial no centrosimétrico, y ahora cuando vaya desarrollando la charla, les voy a mostrar que esto de que sea no centrosimétrico, cuando un grupo espacial es no centrosimétrico, quiere decir que uno no puede encontrar un punto dentro de la celda unidad de esa estructura cristalina respecto del cual haya simetría, y entonces podría haber un desplazamiento neto de algunos átomos que generalmente puede estar después asociado a la ferroelectricidad. Y como nosotros estamos buscando estudiar la multiferroicidad, no solo queríamos que el compuesto tuviera átomos magnéticos, sino buscar compuestos no centrosimétricos. Si uno de la estructura esa que les muestro ahí, de la Swedenborgite, o como sea que se pronuncia, pura, digamos, se queda solamente con la red de iones magnéticos, en este caso lo que sería la red de cobaltos, yo dibujé acá en dos colores los átomos solamente por una cuestión de separar en planos a lo largo del eje C, que es una manera de verlo.
que es pensar que tengo como un apilamiento de planos de estos que están en color violeta, los que están en color naranja, y formo así como un stacking, ¿no? Como un apilamiento de estos planos. Y si los miro independientemente, los planos violetas vistos de arriba tienen esta pinta, y eso es una estructura que se conoce como kagome, una red de kagome, que es esto de acá. Se llama así porque es un tejido típico de Japón, o de la zona oriental, digamos, y es como un arreglo de triángulos, digámoslo así. Los otros dos planos son simplemente redes triangulares. Y entonces, con tanto triángulo dando vueltas, quienes trabajan en magnetismo saben bien que el problema que va a surgir es que, o el fenómeno que va a surgir, es que cuando entre esos átomos magnéticos quiera haber interacciones de tipo antiferromagnéticas, va a aparecer un problema de acomodar y de cumplir con las exigencias de esas interacciones debido a la geometría del cristal. Y esto genera lo que se llama el fenómeno de frustración. Entonces, si bien, como les dije, una manera de ver el problema es como este apilamiento de planos que son kagome triangular, realmente no puede pensarse que el compuesto es un compuesto que se comporta bidimensionalmente, porque, como les muestro acá, las distancias que tenemos en el triángulo de la red kagome formando una bipirámide cuyo vértice es la red triangular, estas distancias entre los triangulares y los kagome son equivalentes, son prácticamente iguales a las distancias que hay en un mismo plano. Entonces, realmente el compuesto es un compuesto tridimensional de bipirámides, más que bidimensional. Pero bueno, es una forma en la que tradicionalmente se lo representa. Entonces, este compuesto, originalmente la sudemborgita, su fórmula química en el mineral es sodio, berilio, antimonio, oxígeno 7. En nuestro caso, lo que sucedió es que se empezó a sintetizar poniendo en el sitio, digamos, del sodio un catión 3+, un lantánido o itrio, y la gente empezó como a jugar con la cristaloquímica de este compuesto. La sudemborgita original pertenece al grupo espacial hexagonal, son las figuras que les estuve mostrando recién, son muy simétricas, y su grupo espacial es el P63MC. Ahora, cuando se empieza a jugar un poquito con las sustituciones químicas, empiezan a aparecer distorsiones que hacen que este grupo espacial hexagonal tan simétrico empiece a perder un poquito algunos elementos de simetría y deviene en otros grupos espaciales. ¿Cómo se generan estas sustituciones? Bueno, puede ser por dopaje, porque reemplazo cationes, porque fuerzo que cambien estados de valencia de alguno de los cationes que están involucrados. Puede ser por presión, puede ser por temperatura, por un fenómeno de magnetostricción. Todas estas cosas pueden generar transiciones estructurales. Y estas transiciones siguen ciertos caminitos, no transiciona de cualquiera a cualquier lugar. Y quienes dictan un poco los caminos que siguen esas transiciones son las distorsiones que yo estoy generando con cualquiera de esas situaciones. Generalmente, ¿de qué se tratan estas distorsiones? ¿Son rotaciones de los tetraedros o son desplazamientos colectivos de los átomos de oxígeno? Y eso casi siempre se debe a que en esta estructura, como la que está acá, de litio, bario, cobalto 4, oxígeno 7, el bario está subenlazado, lo que los químicos llaman un underbonding. Al bario le gustaría tener o más vecinos o tenerlos más cerca. Esa situación de que el bario está como incómodo en esta estructura es la que generalmente es el driving force para las transiciones estructurales que aparecen cuando empezamos a jugar un poquito con las sustituciones y con otros cationes. Nosotros veníamos estudiando este otro compuesto que tiene itrio en este sitio, y la secuencia de estructuras que se da al bajar la temperatura es desde un grupo trigonal a un ortorrómbico a un monoclínico. En este compuesto no se observa la estructura hexagonal perfecta
de la swedenborgita original. Ya directamente, al haber usado estos cationes, ya arranco de una trigonal. Pero hay otros, con otros lantánidos aquí, que sí son hexagonales. Bien. Ahora, lo que sucede es que en 2010 se reporta por primera vez que se sintetiza la primera cobaltita, donde el sitio donde nosotros antes teníamos citrio, es reemplazado completamente por un catión 2+, que es el calcio. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo hago esto? Bueno, suceden varias cosas. Una es, primero y principal, que si yo reemplazo un catión 3+ por un catión 2+ en esta estructura, voy a cambiar el balance de carga de los iones cobalto. Entonces, el itrio, bario, cobalto 4, oxígeno 7, que tenía 25%, 75% de cobalto 2, cobalto 3, ahora va a pasar a tener 50% cobalto 2, 50% cobalto 3. Entonces hice una modificación del estado de carga de los cobaltos al poner calcio en el compuesto. Y además generó distorsiones por la diferencia de tamaño. Y entonces la estructura estable a temperatura ambiente y hasta 1073 Kelvin por lo menos, que es donde recién se reporta en algún único trabajo un cambio, una transición estructural, es siempre ortorrómbica. Es la estructura PNA21. Esta distorsión de la hexagonal perfecta que les mostré al principio a una estructura ortorrómbica PNA21 le permite al sistema encontrar una manera de zafar de la frustración. Está menos frustrado que si permaneciera en la geometría hexagonal más simétrica. Y como está menos frustrado, aparece una componente neta de magnetización y el compuesto a baja temperatura se logra ordenar y se ordena con un arreglo de espines que les voy a mostrar más adelante, pero que en definitiva tiene una componente neta, por eso decimos que es ferrimagnético, a lo largo de una de las direcciones del cristal. No solo eso, sino que por primera vez en este tipo de compuestos se reporta un acoplamiento magnetoeléctrico y que es muy intenso. Y entonces lo que encuentran es que la polarización eléctrica del material se incrementa y se incrementa bastante al mismo tiempo que ocurre la transición magnética. Esto fue reportado en el año 2013 por el grupo del CRISMAT de Van Sancañar y lo que ven aquí en este gráfico que es del paper de ellos es que a 60 Kelvin este compuesto tiene una transición ferrimagnética. Al mismo tiempo, su permitividad eléctrica muestra un pico bastante intenso y bien marcado, digamos, exactamente a la misma temperatura. El calor específico también muestra alguna cosa que está sucediendo ahí casi a la misma temperatura, y la polarización que pega un salto al mismo tiempo que empieza a subir la magnetización. Y este valor de 17 milicoulomb por metro cuadrado reportado a baja temperatura para esta cobaltita es un valor grande comparado con lo que suelen ser los óxidos que tienen esta propiedad de incrementar su polarización al mismo tiempo que se ordena magnéticamente. Entonces, en ese contexto y parados ahí, con eso que acababa de ser publicado y nosotros veníamos estudiando el compuesto con itrio, nosotros dijimos, bueno, si acá pareciera que lo que fue determinante para lograr un compuesto que se ordena magnéticamente y que tiene un aumento en su polarización eléctrica, fue reemplazar el itrio por un catión 2+, ¿qué pasa si seguimos jugando un poquito con los cationes 2+? Y entonces nos propusimos empezar a hacer un reemplazo del calcio por estroncio. La primer vía que exploramos para hacer esto fue, por supuesto, primero saber cuánto estroncio podía tolerar la estructura cristalina sin echarnos el estroncio para afuera, digamos, sin generar impurezas o fases secundarias. Y bueno, ya preparamos muestras, digamos, hasta 10
10% de estroncio, y en la muestra con 10% de estroncio ya detectamos que el estroncio empezaba a segregarse, así que finalmente en este trabajo les voy a contar muestras que son monofásicas, donde el estroncio se solubiliza, digamos, está diluido en la estructura cristalina, reemplazando al calcio, y que van a ir entre 0 y 7% de estroncio para no correr ningún riesgo de estar teniendo segregaciones. Esto está también, si les interesa ver más detalles, está publicado. Estudiamos con sincrotrón, con EXAF, estudiamos que realmente el estroncio estuviera reemplazando al calcio, que ese fuera el sitio de sustitución, y estudiamos un poquito esto de la segregación. Ahora bien, cuando con nuestras muestras, todas puras, monofásicas, y con su sustitución fuimos al SQUID y empezamos a estudiar el magnetismo, digamos, de las muestras, nos encontramos con las primeras cosas interesantes. La primera de ellas, estas son las curvas de magnetización en función de la temperatura, tomadas a 5 kHz, y es que, bueno, para el compuesto madre, ya que lo llamamos así, el compuesto estroncio 0, efectivamente vemos un comportamiento como el que había reportado Cañar, pero apenas empezamos a poner un poquito de estroncio, se empiezan a modificar esas curvas de magnetización y se empiezan a modificar de una forma bastante sistemática. Y entonces acá van a ver numeritos. Estos numeritos están puestos en ciertas zonas porque son puntos estratégicos que después fuimos a estudiar con difracción de neutrones, pero en general se ven por lo menos 3 cosas, digamos, que podemos señalar aquí. Una es algo que empieza a suceder en esta zona, por eso hay un cúmulo de numeritos, que es una zona de temperaturas intermedias, donde parece que la magnetización se plancha, venía subiendo y se plancha. Y después encontramos otra región un poquito más abajo en temperatura, donde entre la curva punteada y la sólida vemos una histéresis. La curva punteada y la sólida son curvas tomadas en enfriamiento o en calentamiento. Y observamos que no van y vuelven por el mismo lugar en una región de temperatura. Y la tercera cosa que podemos decir es que el estroncio nos está destruyendo un poquito esa magnetización que había logrado el compuesto con calcio. Al poner estroncio, esa magnetización neta cae y cae bastante. Esto está en escala logarítmica. Entonces fuimos a estudiar un poquito más algunas de estas cosas. Por ejemplo, para la muestra con 5%, que es la verde, hicimos un estudio de la susceptibilidad alterna. Y hicimos esto porque en este tipo de compuestos donde hay frustración, y esto se veía bastante en los compuestos donde tenía el catión 3+, itrio, o las tierras raras, lo muestran bien, y es que cuando el sistema permanece frustrado y uno hace el estudio de la susceptibilidad alterna en función de la frecuencia, hay picos que se corren en temperatura para distintas frecuencias. Y eso tiene que ver con fenómenos de relajación y con que el sistema está ahí, o por ejemplo un spin glass, tratando de encontrar, digamos, un orden magnético que no puede resolver. En este caso, por eso fuimos a hacer este experimento y encontramos que no había un corrimiento, que efectivamente no se percibe en ninguna de las características que tiene esta curva. Yo no soy ni mucho menos experta en este tipo de experimentos de susceptibilidad alterna. Esto se hizo en Zaragoza, pero lo que sí queda claro de mirar esto es que no hay un corrimiento con la frecuencia y entonces no estaríamos viendo ninguna fase de tipo spin glass, cluster glass, ni nada que pueda llegar a tener así una relajación lenta. Como ven, esto es simplemente un zoom de esta curva de magnetización. Acá se ve muy claramente en esta zona gris que la magnetización se plancha, y más se plancha cuanto más estroncio agrego. Luego hicimos una muestra más rica en estroncio con 7%, esto lo hizo Ana Laura y lo midió en PSI, y tomamos el calor específico, y si bien
a simple vista es muy difícil ver si pasa algo, si uno hace la derivada y lo mira así con mucho cariño, tiene un par ahí de cuestiones, de pequeños quiebres, esta curva de calor específico, coincidiendo con este intervalo que está marcado en gris y que nosotros cariñosamente llamamos el plató. Entonces, bueno, con este panorama nosotros dijimos, tenemos que hacer difracción de neutrones porque queremos saber qué es lo que está pasando en los distintos intervalos de temperatura de estas muestras. Esto van a ver que aparecen muchas mediciones, mucha gente, muchos instrumentos, y es porque realmente es un proyecto que lleva varios años de desarrollarse, porque a medida que hacíamos una medición, íbamos como abriendo puertas a más preguntas que nos llevaban a hacer otra medición, y cuando parecía que que encontrábamos una respuesta, encontrábamos más preguntas, obviamente, y bueno, finalmente hicimos experimentos en un difractómetro de alta resolución del ILL, en uno de alta intensidad en el ILL, en un instrumento que usa neutrones fríos y que es más apropiado para estudios magnéticos en PSI, y en un instrumento de neutrones térmicos más apropiado para la alta resolución en PSI también. Entonces, a modo de ejemplo, este es un refinamiento de la estructura cristalina a temperatura ambiente para la muestra con 7% de estroncio que sintetizó Ana Laura y midió en el difractómetro HRPT de PSI. Entonces, cuando uno hace el refinamiento de estos datos, que son, la verdad que son muy buenos datos, el refinamiento da muy lindo con la estructura cristalina de la Swedenborgite, y lo que uno observa es que realmente no hay una gran diferencia con el compuesto madre. O sea, haber puesto 7% de estroncio a temperatura ambiente a la estructura cristalina no le genera grandes modificaciones. Se modifica un poquito los parámetros de celda, sí, por el tamaño del estroncio, la diferencia con el calcio, pero no hay grandes distorsiones ni mucho menos un cambio de simetría en el grupo cristalográfico. Entonces, a priori, uno diría, bueno, si tanto efecto cristalino no tuvo, cuando bajemos la temperatura, el comportamiento debería ser similar al del compuesto madre. Y bueno, cuando pusimos 2% de estroncio, que es un poquito, digamos, en la sustitución, efectivamente medimos a 15 Kelvin con neutrones, y acá tienen los dos refinamientos, y aquí, digamos, lo importante a tener en cuenta es que hay una región, sobre todo a bajo ángulo, donde las reflexiones que dominan en este difractograma son magnéticas, son de origen magnético. Esto por ahí no fui a las cosas muy, muy básicas en la charla, sino que fui a resultados más concretos, pero cuando uno hace difracción de neutrones, uno es sensible al orden cristalino, como con los rayos X, y por eso tiene un patrón de difracción cuando hay orden, pero también es sensible al orden magnético. Si los espines, los momentos magnéticos de los átomos que están en ese cristal se ordenan de alguna manera, entonces va a haber picos de Bragg, equivalentes a los que hay por un ordenamiento cristalográfico, pero debido al ordenamiento de los espines. Y uno, tal como en cristalografía, lo que va a ver es el promedio, la foto de esa estructura de espines ordenada en todo el cristal. Y entonces esos picos generalmente se manifiestan a más bajo ángulo porque su intensidad decae fuerte con el ángulo para la difracción magnética. Y lo que vimos es que entre 0% y 2% realmente los difractogramas son prácticamente idénticos y la estructura cristalográfica y magnética se explica igual. Y eso es consistente con lo que veíamos en la curva de magnetización, donde solamente hay una pequeña disminución del momento neto, pero el comportamiento es bastante parecido. Y digo bastante porque estos datos se tomaron en un difractómetro de alta resolución en el ILL, que es un difractómetro de neutrones térmicos. Y después la misma muestra, no la misma, porque el cobalto se activa mucho cuando se usan neutrones, cuando está expuesto a unas de neutrones, el cobalto se vuelve radiactivo y tiene un tiempo de decaimiento muy largo y las muestras uno las tiene que dejar en el lugar donde las midió, no se las puede llevar.
Entonces hay que hacer varios batch de una misma muestra si uno quiere itinerar la muestra por distintas fuentes de neutrones, porque no se puede ir con la misma exactamente. Cuando lo llevamos a PSI, donde teníamos un difractómetro de neutrones fríos con menos background, vimos que había algunas cositas que acá parecen parte del ruido de fondo. Entonces, una de las cosas que decidimos hacer para saber si esto de que se parecieran tanto la muestra patrón y la del 2% se mantenía a lo largo de una variación de temperatura, es hacer rampas. Para eso usamos otro difractómetro que es de más intensidad de neutrones y entonces te permite muy rápidamente juntar varios difractogramas variando la temperatura y obtener esto que se llaman termodifractogramas. Termodifractogramas es una colección de un difractograma tras del otro, lo más rápidamente posible, digamos, para poder tomar un amplio rango de temperatura, y uno los grafica de esta manera y después puede hacer una proyección, digamos, de este plano 2θt sobre este tipo de gráficos donde estas líneas van a ser estos picos de Bragg. Y lo que vimos al hacer esto con la muestra del 2% es que efectivamente a baja temperatura están estos picos marcados con flechitas blancas que son los de la muestra del compuesto patrón, que ya sabíamos cuál es su estructura magnética ordenada, pero por arriba de los 62 Kelvin y hasta los 82 Kelvin aproximadamente, aparece en particular, se ve bien aquí en esta montañita, esa reflexión de Bragg, que es magnética, no pertenece a la estructura cristalina y tampoco pertenece a este ordenamiento magnético, ¿no? Es bien claro que cuando termina una empieza la otra. Y además, no solo eso, sino que está acompañada por este manchón verde que ven aquí, que fíjense acá al lado está la escala, el azul es el ruido de fondo, el background, y aquí hay una zona que tiene el background más alto. Después lo vamos a ver en los difractogramas individuales, pero eso es como una pancita que desarrollan los difractogramas alrededor de este valor de Q, y tiene que ver con correlaciones magnéticas de corto alcance. Eso se manifiesta en los difractogramas, parecido, si ustedes han hecho difractogramas de rayos X, es como cuando uno mide un amorfo, o cuando se ve el vidrio del portamuestras debajo del polvo cristalino que uno puso. Lo que pasa es que aparecen como unas montañitas así muy achanchadas, unas papas le dicen a veces, que es orden de corto alcance del vidrio o del amorfo. En este caso es como un amorfo magnético, digamos, es equivalente, y me está hablando de correlaciones. Lo interesante es que habíamos encontrado esto, y esto disparó nuevas preguntas, porque, bueno, no estaba reportado, y claramente tiene que ver con el plató en la magnetización, porque coincide el intervalo de temperatura. Entonces quisimos ir a estudiar eso. En las otras muestras también. Y entonces hicimos el experimento en distintos difractómetros, por una cuestión histórica y estratégica. Tenemos una medida a 70 Kelvin en el D2B para la muestra con 2% estroncio, una medida a 75 Kelvin en el instrumento DMC de Suiza a 75 Kelvin para 5% estroncio y para 7% estroncio en el instrumento de alta resolución de Suiza. Con toda esa mezcolanza de datos que fueron ocurriendo en distintos momentos de la historia de este proyecto, Javier Lohr hizo su magia y los puso a todos en la misma escala, los normalizó, los puso en función de Q, porque los tres están medidos con distinta longitud de onda de los neutrones, entonces para que los podamos ver como corresponde, digamos, para poder comparar entre sí la posición de los picos, hay que ponerlo en función del vector de scattering. Y entonces aquí sí lo que vimos, efectivamente es lo que estábamos buscando. Bueno, a ver, hay picos magnéticos que no estaban a más baja temperatura o que no pertenecen a la estructura cristalina, y sí, por ejemplo, en la muestra con 5% se ve muy claramente que hay un montón de picos magnéticos, son estas flechitas rojas, y eso quiere decir que hay orden, que es un compuesto ordenado,
da buenos picos, más allá de que también da esta batata que les digo yo acá de las correlaciones de más corto alcance, ¿no? Pero se está tratando de ordenar. Después, cuando uno enfría, uno ve cómo esa batata cae y queda a nivel del background del resto del difractograma, porque se logró completamente el orden. Pero bueno, estamos trabajando en las condiciones como más desafiantes posibles para quienes hacen refinamiento, y es que tenemos un background alto, picos que acá están de lo mejorcito definidos, pero acá realmente es muy difícil poder sacar información si solo tuviéramos esta muestra. Y bueno, necesitábamos por lo pronto saber cómo podíamos resolver el modelo magnético que estaba explicando la aparición de estas reflexiones en ese lugar. Y esto es un poco como cuando uno hace difracción de rayos X y estudia la cristalografía de un compuesto por primera vez, por ejemplo. Uno va a observar que aparecen picos, va a observar la posición y la intensidad de esos picos, y de allí va a tener que apelar a los modelos cristalográficos para poder ver a qué grupo espacial corresponden y las posiciones atómicas individuales que expliquen ese difractograma. En el caso de esta difracción magnética, es exactamente lo mismo. Uno tiene que hacer ese trabajo medio detectivesco de ir a encontrar cuál es el modelo magnético que da cuenta de estos datos. Para entrar ahí, a ese terreno que es un poquito más escabroso, digámoslo así, hay que ir a las técnicas de análisis de datos. Y voy a hacer hincapié en esto, sobre todo por mi responsabilidad en el LAN, digamos, hacer buenos experimentos de neutrones no es solamente tener el mejor instrumento posible y sacar buenos datos de ese instrumento, es también tener todo el soporte y todo lo que es la técnica de analizar esos datos, porque una cosa sin la otra no va a andar. Para poder sacarle el jugo, hay que realmente desarrollar y entender y estudiar lo que son las técnicas de análisis de datos. Entonces, vamos a entrar en lo que sería el refinamiento de estructuras magnéticas, la cristalografía magnética y cómo se nutre la cristalografía magnética de los análisis de simetría y los grupos superespaciales magnéticos, que fueron la técnica que finalmente nos dio una respuesta a este problema. A ver, como les decía recién, la difracción no es una técnica, lo que yo llamo cariñosamente what you see is what you get. No es que yo miro el patrón de difracción, por mucha experiencia que tenga, y te diga, es una ortorrómbica que tiene parámetro de celda 4,3. No, digamos, uno necesita un modelado de los datos de difracción para poder obtener información cristalográfica. Para eso, la difracción de polvos, la técnica más extendida y más a mano, digamos, que uno tiene, es el análisis Rydberg. El análisis Rydberg no se puede llevar adelante sin un modelado que hace pie en la cristalografía. Entonces, la cristalografía es, de alguna manera, poder lograr una clasificación de los cristales por las propiedades de simetría que tiene su celda unidad. Y con esas propiedades de simetría y la repetición de la celda unidad, yo reconstruyo cualquier cristal. Entonces, el papel clave acá lo juegan los elementos de simetría. Y los elementos de simetría se pueden agrupar, se pueden clasificar, y entonces hay todo un trabajo que es meramente matemático, si se quiere, un trabajo de estructuración, digamos, de las posibilidades que hay para describir cualquier cosa en el espacio tridimensional, que se clasifica en lo que se llaman grupos espaciales. Entonces, los grupos espaciales clasifican a los cristales de acuerdo a las operaciones y las transformaciones que me relacionan una posición del cristal con otra posición dentro del mismo cristal y que me permiten reconstruirlo. Pero no es un catálogo, no es que yo voy a ir a buscar a las tablas de grupos espaciales, qué grupo espacial es el compuesto ferrita de zinc, digamos. Simplemente es la compilación de todas las posibles variantes que yo me puedo encontrar
organizadas en lo que es la teoría de grupos. Y la teoría de grupos es una teoría poderosa, digamos, porque lo que me va a permitir es un análisis que va mucho más allá de catalogar las estructuras cristalinas, y que me va a permitir en particular, cuando estudiamos la materia, la física del sólido, es correlacionar esas simetrías con la simetría del hamiltoniano, con las propiedades físicas del material, etc. En la práctica, todo lo que tenga que ver con grupos espaciales está compilado en lo que se llaman las tablas internacionales de cristalografía, eso nos libera cosas así, y hoy, por suerte, existe un servidor desarrollado por la gente de España, de la Universidad del País Vasco, que se llama Bilbao Crystallographic Server. Si no lo conocen y si tienen alguna inquietud con respecto a la cristalografía, los invito a que lo naveguen. Tiene, pero infinita cantidad de recursos para dar clases, para estudiar, para aprender, para vincular cosas, para correlacionar. O sea, realmente es maravilloso el servidor cristalográfico de Bilbao. Creo que debería ser más promocionado de lo que lo está. Y entonces ahí, por ejemplo, uno puede decir, bueno, a ver, mi grupo espacial con el que yo estoy trabajando, mi cobaltita, es el grupo PNA21, y entonces uno va y pone el grupo PNA21 y puede encontrar cosas como, por ejemplo, todas las operaciones de simetría que se aplican a un átomo que yo ponga en cualquier posición arbitraria de esa celda unidad, X y Z, me la va a replicar 4 veces. Quiere decir que la multiplicidad de una posición general en ese grupo es 4, y que se replique 4 veces es porque tiene distintos elementos de simetría. La identidad, después tiene planos espejo, por ejemplo, este M es un plano espejo en el eje B, este M es en el eje A, acá tiene un eje de orden 2, y así cualquier grupo espacial que uno elige de los 230 que existen, uno puede encontrar en el servidor o en las tablas cuáles son los elementos de simetría que están en juego en ese grupo espacial. Y conociendo la posición donde están los átomos del cristal que uno tiene, los puede ir ubicando y ver cómo se replican en la celda unidad de esos átomos. Acá lo importante, en definitiva, es que yo, con mi técnica de difracción, lo que estoy censando son estas simetrías. Estoy censando qué elementos de simetría aparecen y cuál es la periodicidad de esas simetrías, y eso es lo que en definitiva me va a dar un patrón de picos que están en un cierto lugar y no en otro, y que tienen una cierta intensidad y no otra. Y tengo que conocer un poco estas simetrías para refinar a partir de un modelo. Ahora, cuando metemos el condimento de que en un punto cualquiera de esa red, que es matemática, ¿sí? Que es una entelequia, digamos, no pensemos en un cristal, sino en una red matemática de puntos que trabajan bajo la teoría de grupos, yo le agrego un nuevo elemento a eso, y que es que pongo en algunos puntos de esa red algo que es un momento magnético, que es un vector axial. El momento magnético se comporta como un vector axial, y como vector axial, al estar vinculado de alguna manera a algún tipo de rotación, tiene ciertos comportamientos frente a otros elementos de simetría que pueden también estar actuando. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si yo en un punto de una red cristalina voy a poner un spin, ¿sí? Me va a aparecer otro elemento de simetría que no es espejarlo o rotarlo y correrlo, o simplemente rotarlo o invertirlo respecto a un punto, y que es en sí mismo la inversión de ese spin. Esa operación de simetría de inversión que puede suceder, que yo tengo un spin acá, pero que cuando lo replico por simetría se me dio vuelta, es un elemento de simetría adicional que se llama inversión temporal, que no es temporal, es un nombre que le pusieron por analogía con otras cosas, pero bueno, lo van a encontrar como time reversal en la literatura. Spin flip, cuando lo grafican como elemento de simetría, es un elemento de color rojo frente a los de color negro, que son las simetrías cristalográficas, digamos,
o con una prima. La versión primada de un elemento de simetría quiere decir que, por ejemplo, un eje doble primado es que apliqué el eje doble, pero también di vuelta al spin. Esto de dar vuelta al spin es una operación de simetría adicional y que, como se comporta en forma bastante peculiar, me obliga a cómo reacomodar ese catálogo, esa categorización que yo había hecho de los grupos espaciales y que eran 230, le sumo un nuevo elemento y vuelvo a ordenar y resulta que aparecen 1600 y pico, justo me tapa esto, 1651 creo que son, grupos magnéticos, se llaman grupos de Shubnikov. ¿Qué es eso? Es la combinación de lo que tenía espacial más la posibilidad de invertir el spin. Y todo esto no es que, bueno, que es un capricho matemático, sino que simplemente en la naturaleza un montón de cristales que tienen átomos magnéticos forman estructuras de spin ordenadas que son, y esto es solo un ejemplo de las más de 1000 entradas que tiene la base de datos MagData, que está en el servidor de Bilbao también, o sea que si buscan el orden magnético de un compuesto, pueden mirar ahí y puede que lo encuentren. Y hay todo tipo de motivos de ordenamientos de spines. Hay cosas que son, no sé, artísticamente hermosas, y es realmente cómo se acomodan los spines en esas estructuras cristalinas. Y les quería mostrar, porque yo tomé esta imagen un poco arbitraria como por dar un ejemplo, pero justo pesqué ahora releyendo dos compuestos que están muy relacionados con el nuestro. Acá fíjense que tengo calcio bario, cobalto 2, hierro 2, o sea que reemplacé 2 de los 4 cobaltos por hierro, y miren lo que es la estructura de spines. Y acá tengo cobalto 3 hierro, y es completamente diferente. Y también es bastante compleja. Entonces, bueno, es como que estamos frente a un escenario donde no nos vamos a encontrar con algo sencillo, digamos, para resolver. Lo interesante es que todas estas estructuras, de hecho, las 1000 entradas que tiene la base de datos, todas están resueltas a partir de difracción de neutrones. Es la única técnica que me permite hacer estos dibujitos. Entonces, lo que es la cristalografía magnética, cada vez más en los últimos años se fue transformando en una rama fuerte de la cristalografía. Y difracción de neutrones yo puedo hacer en polvos o puedo hacer en monocristal. Tal como sucede con la parte meramente cristalográfica, uno siempre encara las cosas primero en forma de polvos porque es más fácil la síntesis, porque a veces es la única manera, no se obtienen monocristales, pero tiene ciertas limitaciones la difracción de polvos, que es justamente lo que se llama el powder averaging, o sea, uno está promediando sobre todas las direcciones, y en ese promediar uno pierde información, un poquito de información, que el monocristal no la pierde. Entonces hay veces que un último detalle de una posición o de una dirección de un spin, la última palabra la va a tener la difracción de monocristal, y siempre que uno pueda, está bueno ir ahí, pero si uno tiene una buena herramienta para estudiar problemas de difracción magnética en polvos, ya tiene una buena parte del camino ya andado. Bien, ¿cómo empezamos a abordar esto? La primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando uno está frente a un posible orden magnético es ¿cuál es el vector de propagación? ¿Y qué es el vector de propagación? El vector de propagación es, de alguna manera, lo que me permite correlacionar la periodicidad subyacente del cristal con la periodicidad que va a tener el ordenamiento magnético. Entonces, por ejemplo, acá abajo hay algunos ejemplos. Si vos agarras un ferromagneto y tenés una red como esta, rectangular, y en cada esquina hay un spin y son todos iguales, la periodicidad de estos spines es la misma periodicidad que la de la estructura cristalina. Pero si a la misma estructura cristalina le pones spines ordenados antiferromagnéticamente, la periodicidad de estos spines ahora duplica la celda unidad cristalográfica, y entonces aquí el vector de propagación en un caso como este sería 1 medio, 1 medio. Necesité 2 celdas cristalinas para recuperar una celda magnética equivalente, ¿no? Y lo mismo pasaría si esto
estos spines up y down no son equivalentes porque, por ejemplo, acá tengo un cobalto, acá tengo un hierro. Sin embargo, aquí la periodicidad la recupero cada 2 celdas. Aquí también el vector de propagación sería un medio. Lo que uno hace en el formalismo, digamos, de la cristalografía magnética, para llevarlo al mismo formalismo de la cristalografía, es escribir al momento magnético en un sitio como una expansión en coeficientes de Fourier de momentos magnéticos individuales con este vector de propagación K, que, por suerte, en la mayoría de las estructuras magnéticas hay un único vector de propagación K en un cristal. Pero no siempre. A veces los cristales se complejizan un poco y puede haber más de uno. Pero esta es la manera formal, digamos, transformar a la magnetización y poder escribir al momento magnético en componentes de Fourier. Entonces, cuando yo me manejo en el espacio de Fourier, ya estoy manejándome en el espacio de la difracción y de la cristalografía. Y entonces ahí puedo llevar todas mis herramientas de matemáticas para estudiar la cristalografía a estudiar esta parte magnética. Pueden aparecer distintas cosas. Puede pasar que las estructuras sean lo que se llama conmensuradas. ¿Qué quiere decir conmensuradas? Que están con una periodicidad que es equivalente con la red cristalina. Y suele estar asociado, está asociado con vectores de propagación que tienen componentes racionales. 0, un medio, un quinto, un octavo, lo que sea, pero yo cada 2 celdas, cada 5 celdas, cada 10 celdas, recupero, digamos, la periodicidad y esa periodicidad está conmensurada con la subyacente, que es la red cristalina. Pero a su vez puedo tener, a pesar de estar conmensurada, las estructuras pueden ser colineales o no colineales. En este caso, de los ejemplos más del libro que solemos enseñar, son estructuras colineales, pero hay un montón de materiales que desarrollan este tipo de estructuras, donde los espines forman estas formitas triangulares, o se cantean, o forman estas estructuras que les llaman paraguas, umbrella, pero siempre conmensurados con lo que está marcado aquí, que sería la celda cristalográfica. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? No, perdón. Antes de eso les muestro un ejemplo de una estructura no colineal conmensurada, que es justamente la estructura de baja temperatura del calcio bario cobalto 4 oxígeno 7. Esta estructura, que está graficada acá, medio no dice nada, pero si no la volvemos al principio en que lo mirábamos por planos, el plano Kagomé está ordenado así, fíjense, que, bueno, nada, es una estructura que tiene estos espines formando como unos caminitos en zigzag, alternados con estos que apuntan todos en la misma dirección, y de nuevo un zigzag, y de nuevo todos apuntan en la misma dirección. Eso hace la estructura, el plano de Kagomé. Mientras el plano triangular se ordena así, y unos espines apuntan en una dirección, y los del centro de la celda en forma ortogonal. Esta información sale de los neutrones. Y esta es la estructura que estaba reportada en el paper de Cañadet. Este grupo espacial magnético se llama PNA', 2,1', quiere decir que del PNA 2,1, del que partí paramagnético, hay 2 operaciones de simetría primadas que invierten el spin. Y lo interesante es el grupo puntual magnético, al cual corresponde este grupo espacial, que es el M', ¿Por qué digo que es interesante? Porque si uno vuelve a la base cristalográfica de Bilbao, tiene una aplicación súper interesante que se llama M-Tensor, que permite, con el dato del grupo puntual magnético, que el programa te diga qué propiedades tienen los tensores del cristal. Y entonces, si uno hace eso con este grupo espacial, uno encuentra que es una simetría que tiene permitido un vector de polarización eléctrica a lo largo del eje C, un vector magnetización permitido a lo largo del eje B. Cuando digo permitido es que la simetría lo permite. Y esto es interesante porque nos vamos a encontrar que va a haber simetrías que podemos estar probando que no van a ser compatibles con las propiedades físicas que yo estoy observando en mi cristal. Y viceversa, ¿no? Entonces, es una fuente interesante de información. También puedo pedirle a este programita el tensor magnetoeléctrico y veo que tiene componentes no nulas
por simetría posibles, permitidas, alfa 2,3 y alfa 3,2. Y efectivamente, el compuesto tiene un momento magnético, tiene polarización y tiene un acoplamiento magnetoeléctrico. Entonces, está bueno usar eso para vincularlo con las propiedades físicas. Ahora, ¿qué pasa si las estructuras no son conmensuradas? ¿Y qué quiere decir que sean no conmensuradas? Quiere decir que para recuperar, que no tengo la métrica, en la estructura magnética no tengo la misma métrica de periodicidad que en la estructura cristalina subyacente. Y entonces el vector de propagación va a tener componentes irracionales. Por ejemplo, en vez de ser 0, 0, 1 medio, va a ser 0, 0, 0,123. Y eso generalmente lo que nos va a estar diciendo es que aparecen estructuras moduladas. Pueden estar moduladas en dos grandes grupos, lo que son las estructuras tipo sinusoidales y las que son de tipo helicoidales. Las sinusoidales van a tener una modulación del módulo, por redundante que eso parezca, suene, el módulo del momento magnético va a ir cambiando, modulándose a lo largo de una dirección del cristal, por ejemplo. En cambio, en las helicoidales puede estar cambiando no solo el módulo, pero además va a estar rotando ese momento magnético en un plano del cristal, por ejemplo. Entonces, si yo miro esta cadenita, la miro de frente y apilo todas estas celdas, estos espines están girando. Pero están girando no es un giro en el tiempo, es un giro en el espacio, ¿sí? Están formando un helicoide, precisamente. Bueno, y uno puede decir, ok, pero ¿cuántas veces pasa eso? Bueno, sucede que eso pasa en varios cristales y justamente está muy relacionado a los multiferroicos. Entonces, si uno empieza a estudiar compuestos multiferroicos, se empieza a topar con este tipo de estructuras helicoidales, cónicas, donde hay una modulación de los momentos magnéticos a lo largo del cristal y eso está vinculado de alguna manera que hay que estudiar mejor y entender mejor a la multiferroicidad, y por eso les hablaba antes de la multiferroicidad de origen de spin. Bueno, volvamos a nuestros datos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Encontrar el vector de propagación, al menos de esa fase de temperatura intermedia del plató donde nos queremos focalizar hoy. Y vamos a usar las herramientas de simetría que estuvimos charlando para proponer un modelo. Bien, el primer punto importante, o el primer hallazgo, si se quiere, es que un vector de propagación 0, 0, 0, 0, no explica esa posición de picos magnéticos. Sí explica las de baja temperatura de la muestra 2%, pero no explica esta fase intermedia. Buscando cuál podría llegar a ser el vector de propagación, cuando digo buscando, digo que usamos algoritmos que están implementados en los programas de tratamiento de datos de difracción, que lo que van a hacer es ir barriendo, digamos, el algoritmo va barriendo las posibles combinaciones métricas entre la celda cristalográfica que yo le digo que tiene mi cristal y una posible estructura cristalina que no sé cuál es, pero le digo que podría tener una periodicidad con un vector K y busca cuál es el valor de K que podría pegar con mi estructura cristalina. Si fuera conmensurado, me daría valores racionales. Y si fuera inconmensurado, me va a dar valores irracionales. Entonces, de los conmensurados, el que más cerquita le anda es el 1 medio, 1 medio, 0. Sin embargo, este valor de K no explica este doble pico en la muestra de estroncio 5, que es claramente 2 picos. Si uno tuviera realmente este vector de propagación, acá habría un único pico. Y no es una cuestión de resolución instrumental, que lo exploramos, sino que realmente no se puede explicar este splitting con un vector conmensurado. Entonces no nos quedó más remedio que pensar que estábamos frente a una estructura inconmensurada, que por la frustración geométrica que tiene este compuesto no es tan loco de pensar, ¿no? Casi que
que era raro que no aparecieran estructuras inconmensuradas. Quizás no hubiera aparecido orden, pero apareció orden. Y ese orden parece estar relacionado a esta inconmensurabilidad. Ahora, cuando hablamos de estructuras inconmensuradas, tampoco es tan sencillo llevar a los programas de refinamiento cristalino el tratamiento de estos datos con la matemática de una estructura no conmensurada, porque son programas que están pensados para estructuras cristalinas conmensuradas, digamos. Entonces, acá es donde entró en juego, gracias a Dios, casi mágicamente, por el timing, la Escuela de Cristalografía que organiza todos los años la Sociedad Internacional de Cristalografía, que en el año 2019 fue sobre cristalografía magnética. Entonces yo tuve la suerte de poder asistir y fue así como impresionante porque el plantel docente eran todos los desarrolladores de software de análisis de estructuras magnéticas. Porque, como les decía antes, esto fue creciendo en los últimos años, que explotó la búsqueda de materiales multiferroicos, explotó la síntesis de nuevos óxidos buscando multiferroicidad. Aparecieron y empezaron a aparecer estructuras de este tipo complejas y estaba faltando ese puente entre la matemática que estaba y los programas de tratamiento de datos, de difracción. Y esta escuela los juntó a todos, la gente que desarrolló el GISAS, el Fulprof, el IANA, el SAR, el TOPAS, la gente del servidor de Bilbao con toda su matemática detrás, estaban todos en el mismo lugar enseñándonos a usar con tutoriales estas herramientas y además estaban como speakers gente que ha encontrado, digamos, estas estructuras magnéticas en varios materiales y su relación con las propiedades físicas, así que realmente fue un lujo poder participar de eso y nos abrió la puerta a que destrabáramos este problema porque nos dio la herramienta que necesitábamos para avanzar a partir de lo que ya sabíamos. Y esa herramienta fue el formalismo de los grupos superespaciales. A ver, los grupos superespaciales vienen históricamente de tratar de describir cristales aperiódicos. Justamente por esta complejidad que les decía recién. Toda la cristalografía está pensada y la matemática está armada para cosas que son periódicas. Ahora, cuando yo me corro un poquito de esa periodicidad perfecta hacia lo inconmensurado, que también me puede pasar cristalográficamente, necesito como un nuevo formalismo matemático para abordarlo. Ese formalismo ahora está implementado en el Fulprof, pero se implementó a fines del año 2019. En la escuela de Eriche, Rodríguez Carvajal estaba terminando de pasar en limpio hacia el Fulprof este formalismo, que es el que finalmente nosotros usamos. Y consiste en escribir la magnetización modulada, pues ya sabemos que es inconmensurado, entonces va a haber algo modulado, en función de una coordenada interna, X4, uno tiene las 3 coordenadas espaciales, y esta nueva coordenada X4, por eso se llama superespaciales, un espacio cuatridimensional, digamos. La coordenada X4 se define como este producto escalar entre el vector de propagación y la posición de mis átomos, y entonces esto me va a permitir describir la modulación de la magnetización. Estas funciones de modulación pueden ser varias, matemáticamente pueden ser muy infinitas, pero en la práctica, en difracción, tienen que ver con los armónicos de K. Si yo veo solamente el primer armónico del vector de propagación, que es lo que veo en difracción de polvos, me quedo con un solo término de N. Si estuviera haciendo monocristales y veo aparecer armónicos de K, tengo que buscar más términos acá. Pero bueno, escribiendo la magnetización de esta manera dentro del Fulprof, ¿de qué va a hacer uso el programa? El programa va a hacer uso de los elementos de simetría. ¿De dónde va a sacar los elementos de simetría? Bueno, yo ya sé cuáles son los elementos de simetría cristalográficos de la fase paramagnética, que es la que voy a usar como fase de base. Pero a eso le tengo que sumar mi vector de propagación
y le tengo que sumar que eso puede generarme otros elementos de simetría. Todo eso está combinado de alguna manera en dos programas, que es el Foolproof y el Isotropy. El Isotropy está en la base de Bilbao, en el servidor de Bilbao, y es un programa que uno le dice, bueno, mi fase paramagnética es esta, PNA21, 1', mi vector de propagación es este, un medio, G, en nuestro caso ya sabíamos cuánto valía G, y resulta que la combinación de las dos cosas solo me arroja 4 posibles soluciones de grupos espaciales magnéticos. Fíjense que de los 1000, ¿cuántos eran? 1651, tengo 4 soluciones. Y las probamos a los 4. Y de las 4 hay una sola que funciona. Las otras no fiteaban los picos, las intensidades de los picos para nada. Y había una que sí. Entonces, a partir de esa es que uno empieza a refinar. Dice, bueno, me quedo con esta y este es mi modelo. Y eso es lo que hicimos, y entonces así pudimos realmente, finalmente, refinar estos datos para las 3 muestras con distinto contenido de estroncio a temperaturas ligeramente diferentes. Fíjense que el modelo ajusta las 3 muestras, el mismo modelo, el mismo grupo espacial magnético. La única diferencia es que G, que es parte del vector de propagación, es un poquito diferente en la muestra 5 que en las otras 2, y nosotros creemos, por lo que seguimos haciendo después, que eso está relacionado más con la temperatura que con la muestra, el hecho de que esta está medida un poquito más arriba. Y G, eso es algo que vamos a mostrar más adelante, podría ser algo que está evolucionando con la temperatura, lo cual tampoco es tan loco, porque cuando las transiciones magnéticas ocurren, pueden empezar inconmensuradas, cuando estás muy cerca de la transición, y después ir acomodándose hasta que como que se acomodan con la red cristalina y se conmensuran a más baja temperatura. Y algo de eso estamos nosotros viendo que sucede más abajo en temperatura. Acá está el refinamiento de los datos de alta resolución a 2 longitudes de onda distintas para la misma muestra, un refinamiento que dio muy impecable con este modelo y que dejó a todos muy conformes, digamos, como que los convencimos de que esto podía ser así. ¿Y qué es lo que dice el modelo? ¿Qué es la estructura que encontramos? Bueno, es un poco un chino, digamos. Lo que encontramos es efectivamente una estructura de espines modulados. Encontramos algunas cosas. La dirección de la modulación es a lo largo del eje C. Y la periodicidad son del orden 55 celdas. En este gráfico no podíamos graficar 55 celdas porque no se entendería nada. Ya no se entiende, se entiende bastante poco así. Esto es 1/4 de la periodicidad. Son 14 celdas. Y lo que pasa es que, por ejemplo, estos azules y este verde de acá es el cobalto 1 de las capas triangulares. Y lo que está haciendo el spin en esas capas triangulares es rotando. Y además de rotar, está cambiando su módulo. Fíjense que la escala de colores es tal que rojo es módulo 0 y azul es módulo máximo, ¿no? Y entonces esto está cambiando su módulo a lo largo del eje C. Y rotando. En cambio, los spines de las redes de Kagome no están rotando, están fijos en su dirección y sí están cambiando modularmente su intensidad. ¿De qué forma? De la forma que está graficada aquí arriba, digamos, el cobalto 1 sigue esta modulación a lo largo de entre 0 y 1 de X4 son estas 55 celdas hasta que recupero la periodicidad. El cobalto 2, 3 y 4 son los 3 cobaltos de la red de Kagome, está también siguiendo una modulación diferente, digamos, a la del cobalto triangular, y el cobalto de la red triangular está girando. Eso es el modelo que explica las 3 muestras en ese intervalo de temperatura. Entonces, la conclusión es que en ese intervalo donde la magnetización se plancha y hay un plató, y nosotros decíamos, bueno, habrá algo antiferro que hace que se planche la magnetización, es bastante más complejo que eso,
Es una estructura modulada, no conmensurada con la red cristalina y muy típica de este tipo de estructuras frustradas. Este comportamiento no se observaba en el compuesto madre, pero interesante, sí se observa si uno mira otras publicaciones donde el reemplazo catiónico es distinto, es otro. Por ejemplo, hierro por cobalto, zinc por cobalto. Y esta gente no reporta un modelo magnético, o sea, el modelo que nosotros estamos reportando es la primera vez que se propone, digamos, un modelo magnético, pero sí reporta un plató en la magnetización, que no está muy explicado, pero en el gráfico se ve claramente, e incluso en este trabajo esto es difracción de neutrones, pero de forma cualitativa. Y esta parte verde, donde ellos muestran que cambia el patrón de difracción, es justamente el intervalo del plató. Y estos picos que ellos muestran acá coinciden perfecto con nuestro modelo magnético. Entonces, esta estructura que encontramos está realmente presente en el sistema. Es algo que al sistema le conviene hacer por distintas razones, porque fíjense que esta sustitución es diferente. Así que bueno, esta historia va a seguir porque todavía nos quedan los datos de menor temperatura y el rulito, que no entendemos todavía muy bien de dónde viene, pero por lo menos pudimos dar una respuesta en esa zona de temperatura. Así que bueno, con esto termino la parte científica y les propongo hacerme preguntas y después tengo una chapa, pero la dejo para después de las preguntas. Ok, buenísimo, Gabriela, muy linda la charla, bastante didáctica. A mí me gustó bastante y se pudo seguir la mayoría de cosas, casi todo. Yo tengo una pregunta, pero no sé si alguno más quiere comenzar. Ahí voy a parar de compartir porque los quiero ver, no los veo. Ah, ok. Está bien. Ahí Quique tiene una pregunta. Adelante, Quique. Sí, bueno, muchas gracias por el seminario, realmente fue muy claro y aparte un trabajo impresionante, ¿no? La pregunta mía es muy básica y como no trabajo con materiales inconmensurados, y si bien los conozco de hace años por haberlos visto en la literatura, etc., no termino de entender, digamos, cómo sobre un sustrato cristalino conmensurado aparece la propiedad de inconmensurabilidad, ¿no? Entonces, capaz que me puedes explicar un poquito esa cuestión, porque no entiendo, ¿no? Uno dice, bueno, todas las propiedades electrónicas van a surgir a partir de la periodicidad de la red y sin embargo ¿no? Sí, o sea, todo este conjunto, digamos, de especialistas dicen es, a priori, digamos, las simetrías que van a aparecer magnéticas tendrían que estar dictadas por la simetría del cristal. Y es el primer lugar por donde uno empieza a buscar. Pero se ve efectivamente que hay veces que eso va un poquito más allá, digamos, que aparece como un desvío, digamos. Y no es que, fíjate que a las 55 celdas se acomoda con la estructura cristalina, ¿no? Claro. A uno le parece que, bueno, que es un desastre, que no machea nada con nada, pero bueno, son 55 celdas y la mayoría de las estructuras inconmensuradas tienen una periodicidad, tienen, bueno, distinto valor del vector de propagación, pero en algún punto enganchan de nuevo, ¿no? Claro, yo mientras lo presentabas iba pensando, bueno, si tendrá algo que ver esto de la sustitución por el estroncio y que ese número, digamos, haga que aparezca una inconmensurabilidad. Yo ya te canso. Pero bueno, después me acordé que en las tierras raras aparece en las tierras raras puras también, ¿no? Entonces, sí. Claro, pero también podría ser que haya defectos. Yo no sé, bueno, por eso es una pregunta muy general. Te agradezco igual la respuesta. Creo que entiendo lo que vos decís, ¿no? Que por ahí, con un periodo muy largo, aparece
de vuelta. Sí, generalmente, como decía, son como transiciones en el sentido de que viven en un intervalo de temperatura acotado y donde el sistema logra relajar, digamos, y acomodar su energía, se vuelve conmensurada. Lo que manda, en definitiva, va a ser lo conmensurado, ¿no? Pero hay tantos sistemas súper interesantes en los superconductores, en un montón de distintos sistemas, donde la inconmensurabilidad juega un rol que está bueno entender un poquito más. Nosotros llegamos, fue difícil este camino técnicamente, ¿no? Llegamos al desafío de poder proponer un modelo así, a partir de datos de neutrones, y como que, bueno, por ahora estamos contentos con ese resultado, pero para mí el paso que sigue es decir, bueno, ok, este es lo complejo de este modelo magnético. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Por qué esta sustitución del estroncio se parece tanto a las sustituciones en otros sitios? ¿Qué es lo que manda? Y cómo está relacionado con la ferroelectricidad también. Bueno, te agradezco un montón y quiero dejar el lugar para otras preguntas. Porque... Muchas gracias. Bueno. Creo que alguien más había levantado la mano. Sí, Martín Saleta, adelante. Gaby, muy interesante la charla. Te quería consultar, cuando vos ahí hablabas de esa parte amorfa que tenían en una región cercana al plató, si no puede haber una amorfización magnética, como se ha visto en algunos materiales tipo, y verlo por PDF. Porque ahí por PDF podrías ver los clústeres magnéticos bien locales, y vos estás ahí reemplazando calcio y estroncio, que son una diferencia de radios iónicas bastante grande, así que imagino que a lo mejor ahí esa distorsión puede ser que sea cuasi amorfo en algunos clústeres. Sí, esto la gente los llama, en la jerga más magnética los llaman orden de corto alcance magnético, es esta amorfización magnética de la que vos hablás, digamos. Sí, sí. Como que se empieza a querer ordenar. Y está centrado, si uno hace el análisis de esa batata, está centrado en un valor de Q, que es el Q típico de una estructura bidimensional que se llama staggered chirality, que es típica de los triángulos cuando quieren ordenar sus espines lo mejor posible. Y está por ahí, ¿no? Es como que está, me lo imagino yo moviéndose un poquito alrededor de eso, pero no se logra ordenar. Pero PDF podría decir qué está pasando ahí. Sí, estoy de acuerdo. No llegaste a medir una longitud de onda tan chiquita, porque vi que eran todos cercanos a 1,5, 2. No, habría que usar un difractómetro de neutrones calientes. Sí. Variación. No, gracias. Gracias, Martín. Ahí Alejandro también tenía una pregunta, me parece. Sí, también bastante trivial lo mío. Uno quería mencionar el caso típico de red magnética no conmensurada es el cromo, ¿no? Que es un antiferro que tiene una red que no es conmensurada con la red cristalina. La onda de spin no es conmensurada con la red cristalina. Y lo otro es, en el caso de sistemas, lo que vos mencionaste son casi todos momentos localizados, supongo. ¿Qué pasa con sistemas que se ordenan y que son momentos no localizados? Por el ejemplo, hierro, el cobalto. O el cromo mismo, ¿no? vos decís formando un ordenamiento magnético no ferro, digamos. ¿Qué es lo que uno puede ver en sistemas que son A ver, si es itinerantes? ferromagnético, el tema es que los compuestos que, por ejemplo, si el ordenamiento es ferromagnético, con neutrones lo que vos vas a encontrar, como está conmensurado con la red justamente, es que los mismos picos que pertenecen a la estructura cristalina empiezan a crecer, por ejemplo, cuando se ordenan. En el mismo pero lugar. en el caso de momentos no localizados, que no tenés el momento fijo digamos, el momento magnético no está fijo en la posición Y cristalina. no sé si vas a ver algo, porque la difracción lo que está haciendo es sacar como una fruta promediada de las posiciones. Claro.
O sea que si estás estudiando sistemas metálicos, en principio, es cierto que una parte del momento magnético uno puede suponer que está localizado en el sitio del átomo. Esa componente por ahí te va a sumar algunos picos y vas a ver un aumento de la intensidad cuando bajes la temperatura. Pero esta idea del orden, esto es cristalografía magnética, esta idea del orden magnético es para los momentos localizados. Sí, perdón, Bueno. ¿no? Pero me parece que, bueno, en el caso de los que son metálicos, lo que tenés es una descompensación de bandas, ¿no? Que es lo que te da de alguna forma el ferromagnetismo, o que se compensan y de alguna forma hay cierta localización, ¿no? No es del todo. Calculo que en el caso del cromo habrá una localización antiferromagnética pequeña, pero a lo mejor, bueno, hay itinerancia, pero que se logra ver un pico extra. Creo que es uno de los ejemplos del libro, ¿no? Que de antiferromagnetismo, que aparece ese pico a más bajo ángulo, ¿no? Que es debido a la superestructura. Pero bueno, por ahí la interpretación, no sé si es, porque uno acá habla estos son compuestos aislantes, ¿no? Y es prácticamente bien localizado todo. Los otros me parece que es por una descompensación ya de bandas, ¿no? Que por ahí hay que cambiar la visión en ese aspecto. Claro. Bueno, gracias. Y de nuevo, muy, muy didáctica la charla, así que estuvo muy buena. Bueno, gracias. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Creo que Claudia también tenía una pregunta. Adelante. Sí, hola Gabriela, muy, muy linda la charla, Hola, sí, Claudia. muy didáctica, muy clara. Te quería hacer dos preguntitas. Una es, porque se me cortó el final de tu charla, se me cortó internet, así que tuve que salir y volví. Pero bueno, una es si con ese modelo magnético reproducían también los BAMP. El BAMP también lo reproducías con el mismo modelo magnético. ¿Qué cosa? Ese lomo que aparecía bajo Q, que vos mencionaste, esa panza. No, porque ese lomo son correlaciones de más corto alcance que aparentemente están como conviviendo, ¿no? Claro, y entonces eso no entra en el modelo, es otra cosa. No, es otra cosa o es el precursor, ¿no? O sea, lo que yo interpreto es que si yo a este modelo magnético, si le gustara quedarse en el cristal, le bajara la temperatura, se ordenaría todo y los picos estarían en ese lugar que están ahora. Ahora está montado sobre una componente más amorfa. Porque ese tipo de lomo o de panza aparece también en la ferrita de zinc de baja temperatura. Sí. Que tiene una estructura, yo no alcancé a ver bien la tuya, pero es una estructura tipo pirocloro, que se parece mucho a esos triángulos, a esos tetraedros que vos tenés, y aparece... Es una espinela. Claro, es una ¿no? espinela, sí, es una espinela, que si vos miras solamente los sitios de hierro, forman una estructura que se llama pirocloro, que son esos tetraedros que están unidos por el vértice, que también hay frustración, y que cuando la espinela es perfecta, casi que no tiene defectos, aparece justamente ese orden de corto alcance, ese tipo de panza a baja temperatura, que hablan de correlaciones de corto alcance, que tampoco está muy bien entendido de qué es, pero bueno, como es una estructura parecida, te lo quería... Sí, de hecho acabamos de medir, en la cuarentena medimos en forma remota unas nanopartículas de ferritas de zinc, y vemos vemos esa panza. Sí, eso es el sistema que está tratando de alcanzar algún orden de spines y no llega, digamos, como los vidrios. En la ferrita de zinc, los defectos hace que se ordene, justamente. Claro. Cuando se ordena hace estas cosas helicoidales también. Claro, sí, también. Bueno, y la otra cosa, pero por ahí me perdí yo, es cuando vos hablas del cobalto que cambia su amplitud del momento magnético, ¿no? Que aparecen esos colores que mostraste en la figura, que pasa por cero, significa que el momento, o sea, ¿tiene momento magnético cero el cobalto ahí en esa posición? En ese punto de la modulación, sí. Está modulado y en algún punto sí creo que pasa por cero. A ver, déjame chequear en el gráfico, pero entiendo que sí. Sí, correcto. Ajá, bueno,
interesante. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Me tengo que ir a una reunión ahora, así que disculpen que me voy así. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Chloe. Y veo la charla por YouTube al final, después. Gracias. Sí, Dale. sí. A vos te va a Dale. gustar que es de género. Está bien. Si no hay alguna otra pregunta, le doy el paso nuevamente a Gabriela. Ahí justo levantado la mano Javier Curial. Dale, Javi. Hola Gaby. Che, en función justo de lo que motivaba a Claudia recién y que vos acabas de decir, ¿te imaginás que en ese lugar donde el cobalto de golpe tiene momento magnético nulo es porque cambió no sé, ¿te acordás que en algún momento estaba, si era high spin, low spin? O sea, ¿está cambiando algo de la estructura cristalina a nivel local que hace que el momento magnético sea distinto? ¿O simplemente que en promedio ese cobalto le manda, no sé, Yo comparte creo que en electrones? promedio ese cobalto que está en una celda cada 55, o 2 veces, digamos, se anula en esa periodicidad, me parece que es parte de su modulación. Yo no creo, no lo asocio a que a lo largo de la celda haya un cambio, porque es parte de una modulación continua, ¿no? Claro. Sí, O sea, sigue siendo el sería mismo muy cobalto difícil con el pensarlo mismo. como un cambio de estado de spin del cobalto. Ok. Bueno, muchas gracias. Es muy raro. ¿Eh? Sí, ya sabemos que es raro. Por eso nos costó tanto. Bueno, siéntanse libres de dejar la charla. Yo les agradezco muchísimo su participación. Les quería contar esta chapita porque tiene que ver con otra cosa, pero que está relacionada con este paper y me gustaba compartirlo simplemente. Es algo que sucedió cuando enviamos el paper. Como yo era la corresponding author, yo pedí cuando lo envié que junto a mi nombre pusieran mi pronombre y que figura aquí abajo como she, her, hers. ¿Qué es este movimiento del she, her, hers o he, him, his o they, them, their? Tiene que ver con explicitar el pronombre de uno en la firma y es un movimiento para ayudar a visibilizar que no tenemos que asumir simplemente por el nombre de alguien o por las iniciales de alguien el género de la persona que firma. Esto va en defensa de la identidad de género para las personas que se identifican con géneros diferentes al de su sexo de nacimiento y va también en contra de las desigualdades por asumir el género de cualquiera de los autores. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí como mujer me ha pasado un montón de encontrarme en conferencias con alguien que no conocía y ver el badge, ver el nombre de la persona y decir, no te puedo creer que es una mujer. O sea, porque uno lee los papers y le parece que todos los autores son hombres. Entonces, un poquito por eso fue que yo tiré esta propuesta a PRB a ver qué me contestaban. Fue casi un experimento social. Me costó 2 rondas de proof, porque claro, los proofs, yo interactuaba con gente que hace edición de tipeo y etcétera. La primera vez me borraron el pronombre sin decirme ni siquiera que era uno de los cambios del manuscrito. Insistí, les dije, yo quisiera poner mi pronombre, tengo estas razones y si ustedes lo tienen que sacar por cuestiones editoriales, les agradecería que me cuenten por qué lo sacan. Devolví el proof, volvió. Y no habían entendido lo que yo les dije, no me acuerdo qué cambiaron, pero seguía sin estar el pronombre, o sea que no habían entendido nada de lo que yo les había dicho, y volví a insistir. Y les dije, si lo van a cambiar, no hay problema, solamente me gustaría saber por qué. Y no me contestaron nada, pero lo publicaron, y lo publicaron con el Hershey. Al mes de la publicación recibo un mail del editor en jefe de APS. Era 5 de noviembre y estábamos como empezando a ver la luz al final del túnel de la cuarentena, empezaba un poquito el calor y había sido un año muy difícil. Y yo recibo este mail de esta persona que me dice que yo había indicado en el manuscrito que quería que pusieran mi pronombre
y que ellos acababan de decidir en la editorial permitirle a los autores tomar esta opción y que el mío había sido el primer paper donde un autor solicitaba esto. Y me pedía permiso para citar mi paper en el anuncio que la editorial iba a hacer de esta nueva modalidad. A lo cual yo pegaba unos saltos de alegría de 3 metros, estaban todos asombrados por la repercusión inesperada totalmente que había tenido este experimento que yo hice. Así que le respondí que obviamente que sí, que le daba permiso y que además para mí era un honor que eso fuera así y que yo creía que podíamos empezar a hacer la sociedad un poquito mejor con estas pequeñas cosas. A lo que me respondió muy simpáticamente que yo también con mi mail le había hecho un buen día, que le había alegrado el día. Y efectivamente él publicó una nota muy linda para promover la inclusión y el respeto en las comunicaciones, donde cita a nuestro artículo como el primer artículo que usa este derecho, digamos, a poner el pronombre. Así que los invito a que piensen un poquito sobre esto, fíjense lo sencillo que fue la acción y el impacto que tuvo, jamás me lo hubiera imaginado. El género de los autores no tiene por qué importarle a nadie cuando lee un artículo ni cuando lo evalúa, pero también está bueno visibilizar, por esto que les decía, del bias social, a pensar que todos los autores siempre son hombres. Si uno quiere decir, yo soy la que lo estoy mandando y soy una mujer, o me identifico con el género femenino. Y eso, que es un simple acto de generosidad también, porque eso puede ayudar a que alguien que se siente avergonzado o que lo tratan de una manera y se siente de otra, bueno, sea más natural para todos y todos ponemos nuestro pronombre, listo, desigualdades y vamos borrando, digamos, esas diferencias que en definitiva no importan, ¿no? Así que eso, gracias. Buenísimo. Coincido así con lo que mencionas, Gabriela. La AIP hizo eco de que tu paper fue el primero en utilizar la metodología de los pronombres. Está buenísimo. Felicitaciones. Muchas gracias. No sé si querías compartir algo más o quizás Alejandro quiera cerrar el seminario, o Carlos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, la verdad que muy, muy lindo. Siempre me he preguntado cómo es que aparece en neutrones el ordenamiento helicoidal en las tierras raras, pero será para otro momento. Pero supongo que es algo parecido a esto, ¿no? Muy. Igual, o bueno. Ahí, en ese caso tiene que ver con el K de Fermi, algo así, no sé cómo era la cosa, pero porque son metales en general, pero en fin, muy interesante. Nada más que eso, están muy lindos los datos y como lo has procesado, qué sé yo, buenísimo. Y muchas gracias por todo lo que has hecho y lo último fue una perlita muy linda. Muy bueno. ¿Aplaudimos? Vamos. Bueno, y yo invito a los que nos quedemos un ratito más, que tengo un par de cosas para comentar, así que ya se puede grabar la reunión.